Esta es la manifestación de lo que está escrito, hermanos. Es la manifestación de lo que está escrito. El Señor dijo: aquí yo estaré con vosotros todos los días. Todos los días hasta el fin. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. Y cuando un pueblo se pone realmente a exaltarle y adorarle, Él se deja sentir. Él responde a tu adoración. Él responde a tu alabanza. Oh, santo eres, Señor. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos le pueden decir gracias, Señor? Gracias, gracias por tu espíritu. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Aleluya. Thank you, Jesus. Gracias, Dios. Qué hermoso es tener el conocimiento verdadero de que adoramos a un Dios verdadero. Tener el conocimiento de que adoramos al que vive por los siglos de los siglos. Que no somos personas religiosas que lo hacen por religiosidad, sino porque espontáneamente sale esa alabanza para Dios. No porque me estén obligando, sino porque hay agradecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a su nombre. Aleluya. Y eso es lo que Dios quiere de toda criatura, de todo hombre y de toda mujer. Eso es lo que Dios quiere. Una alabanza, una adoración espontánea de un corazón agradecido y que reconoce a Dios sobre todas las cosas. Amén. Dale un aplauso fuerte a ese Dios eterno. Gloria a Dios. Gracias, jóvenes, gracias. Aleluya. Tome su Biblia, estamos listos para que el Señor nos dé palabra, nos hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma directamente, para poder seguir adelante, amén, agradándole al Señor en todo. Hechos capítulo 16. Quiero que abra conmigo allí, vamos a estar leyendo el verso 6 en adelante. Lo tenemos, hermanos, capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 6. Empezamos leyendo allí y dice la palabra del Señor: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, diga prohibido, por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu otra vez no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, y era un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dice, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Verso 11. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Somatracia, y el día siguiente
a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Quiero que le ponga atención a esa parte. Salimos fuera de la puerta junto al río. ¿A dónde? Junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. ¿De dónde era? De Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó, dice Pablo, a quedarnos. Aconteció, verso 16, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Altísimo. Estos siervos son del Dios Altísimo. Aleluya. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. ¿Cuántos días lo hacía? Por muchos días. Más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió al calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿a qué horas? A medianoche, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¡Wow! Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y le entró el espíritu de suicidio. Y se iba a matar, dice, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra de Dios a él y a los que estaban en su casa. Y dice, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Oh, mire el resultado.
Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Y ahora nos echan encubiertamente. No. Ese no está ahí, se lo puse yo. Por cierto, dice, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron, y sacándoles, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra. Eterno Dios, ministra nuestra vida, ministra, Señor, y que nuestro entendimiento, Señor, sea renovado para ver las cosas que en ella has revelado, para que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad y hagamos, Señor, así como tú nos mandas. Padre, en el nombre de Jesús, quita todo lo que no es de ti. Úsame, Padre Celestial, como un vaso, que sea tu Espíritu Santo trayendo la palabra correcta a cada uno de nosotros, para que seamos edificados conforme tu voluntad y tu palabra. Para gloria de tu nombre te lo pedimos, y para bien nuestro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Están de pie todavía. La semana pasada, no sé cuántos se acuerden, pero terminamos diciendo que Dios recompensa a cada uno según haya sido su obra. A ver si me ponen las luces, por favor, porque no los veo. No sé si me dejaron solo, yo estoy aquí, o qué pasó. Solo. Decía que la semana pasada hablábamos de Dios, de que Dios da recompensas a cada uno según haya sido su obra. Antes de continuar, en la misma línea teológica que estábamos llevando, hoy quiero hacer como un paréntesis. Gracias. Y ver cómo el ministerio del apóstol Pablo nos puede ayudar a ser buenos servidores para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como lo dice el título de este sermón, la visión tiene su tiempo. ¿Me está escuchando, hermano? La visión tiene su tiempo. La visión que Dios da a sus siervos y a la iglesia ha de cumplirse paso a paso y en determinado tiempo. Como dice en el libro de Eclesiastés, todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, y cada cosa debajo del sol tiene su tiempo, su hora. Amén. Y es Biblia, es lo que la palabra del Señor nos enseña. Es menester que cada uno de los que queremos servir a Dios tengamos muy en cuenta esto. ¿Para qué? Para que no corramos cuando debemos caminar y no caminar cuando debemos correr. ¿Me explico? En los versos del capítulo que acabamos de leer, del 6 al 12, nos muestra cómo el apóstol Pablo quiso avanzar a un territorio que todavía no era su tiempo de que ellos fueran para allá. Ahí nos enseña de que él estaba deseoso de seguir, de avanzar a un territorio diferente, nuevo, a seguir sembrando la semilla, a seguir predicando el evangelio del Señor. Pero Dios se lo evita. El Espíritu Santo les prohíbe, dice ahí, les prohibió proseguir. ¿Por qué? Porque Dios tiene para todo su tiempo, para todo y para todos. Amén. Él tiene un tiempo específico para cada cosa, para cada quien. Y Dios les evita, les prohíbe, les dice, les prohíbo. Podemos decirlo así porque ahí lo dice, ¿verdad? Y fue prohibido por el Espíritu Santo que siguieran a ese lugar. Entonces decidieron ir a otro lugar. Amén.
Porque después de visitar las iglesias que él ya había fundado, Pablo, trató de entrar en un nuevo territorio. Dijo, aquí ya fundamos iglesias, aquí ya predicamos, ahora falta que vayamos allá. Y ese era su deseo, llenar todo el mundo con el evangelio de Cristo. Wow. A lo mejor alguien me entendió y hubiera dicho, aleluya, amén, gloria a Dios, que así fuera igual hoy, ¿verdad? Que todos quisiéramos llenar por lo menos la ciudad de Phoenix del evangelio de Cristo. Tal vez no todo el mundo, pero la ciudad por lo menos. ¿Quién vive, hermanos? Pablo trató de entrar en un territorio nuevo para el Señor, viajando al oriente hacia Asia Menor y Bitinia. Pero el Señor le cerró la puerta. Le dijo, no, aquí no vas a entrar todavía. Esto es bien importante para nosotros. Porque la palabra nos hace saber que incluso los apóstoles, oiga bien, incluso los apóstoles no siempre supieron claramente cuál era la voluntad de Dios para sus ministerios. ¿Me explico? Sí sabemos, y eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta nosotros y claramente en nuestra mente y corazón, de que cuando Dios ha revelado su palabra, la ha revelado para que conozcamos, para que sepamos muchas de las cosas que Él tiene para con nosotros y especialmente para que su voluntad se lleve a cabo. Amén. Nosotros no podemos decir que todo lo que pasó, que todo lo que se dijo, que leemos en la Biblia fue inspirado por Dios. Pastor, si yo sé que la palabra de Dios es inspirada, ¿cuántos saben eso? Entonces, ¿qué me está diciendo? Bueno, déjeme ponerlo en ejemplo. Cuando el demonio tienta a Jesús y le dice, porque escrito está, sus ángeles mandará. Amén. Mandará a favor de ti para que tu pie no tropiece en piedra. ¿No lo dice así? Ahí podemos ver que Dios no inspiró al diablo que dijera eso. Pero sí inspiró al escritor sagrado que lo escribiera. ¿Me explico? Eso es lo que es la diferencia. De que lo que leemos, todo lo que está escrito ha sido inspirado por Dios. Pero no lo que se dijo y se hizo fue de parte de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Todo lo que vemos en la palabra del Señor, Él lo ha puesto ahí para nuestro ejemplo. Para que veamos que allí hubieron personas que no tenían para nada del Espíritu de Dios e hicieron cosas que Dios permitió que se develara eso, que se revelara eso que sucedió en aquel tiempo, para que usted y yo hoy aprendamos y sepamos cómo discernir todo lo que pasa y específicamente cómo el diablo trabaja. ¿Está conmigo? Fíjense qué tremendo, porque hasta el apóstol Pablo dice, porque no ignoramos sus maquinaciones acerca del diablo. Sabemos que tenemos un enemigo y no ignoramos sus ¿cómo se dice? Maquinaciones. Gracias. Estamos viendo entonces aquí de que tenemos que tener claro cuáles cosas son las que Dios quiere que usted aprenda, que usted entienda, que usted sepa de lo que está escrito. En su gracia soberana, Dios condujo a Pablo hacia el oeste, hacia el lado de Europa, y no al oriente, a Asia. Es interesante cómo la historia del mundo podría haber cambiado si Pablo hubiera ido para el otro lado. ¿Quién sabe que tal vez hasta desgracias pudieron haber pasado? Inclusive tal vez hasta él o los que iban con él hubieran perdido la vida. Pero como Dios conoce las cosas y las traza de acuerdo a su voluntad y como Él quiere que sean hechas, así se harán. Y le dice, no, te prohíbo que vayas para allá. Pero Señor, si me has enviado a predicar el evangelio a toda criatura. Claro que sí, pero ahí no vas a ir todavía. Wow. Es como cuando Dios nos quiere enseñar a nosotros algo, pero nosotros estamos aferrados muchas veces a yo quiero, yo voy para allá y yo me quiero meter ahí y esto es de Dios porque lo que voy a hacer tiene apariencia buena.
pero no es de Dios. ¿Estamos aquí? Qué bueno que está conmigo, porque vamos a ir aprendiendo algo tal vez hoy. Y yo espero que esto sea de mucha ayuda para nosotros hoy, específicamente, que estamos empezando un nuevo año y podamos discernir mejor qué es lo que Dios quiere para conmigo, para con usted en este año. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? ¿Qué es lo que Dios quiere que usted logre? Amén. ¿Cómo Dios quiere glorificar su nombre a través de su vida? Así es que póngame atención y deje que su alma reciba lo que Dios tiene para ella hoy. Como decía, es interesante ver eso. ¿Cómo hubiera cambiado la historia si Pablo hubiera ido por otra dirección? Pero no, Dios tiene todo en control. Dijo, no, todavía no, ahí todavía no. En Troas, en ese lugar llamado Troas, fue llamado a Macedonia por un hombre que vio en una visión de noche. Y Pablo rápidamente responde a la visión. En el verso 19, usted lo puede leer ahí. Capítulo 26 de Hechos. De Troas a Neápolis, el puerto de Filipos se encuentra ahí. Había una distancia de unos 240 kilómetros más o menos. Y Filipos era una colonia romana. Y les llevó 2 días rodearla. Dios está obrando allí. Y cuando vemos que Dios está obrando, vemos como la palabra nos dice, el verso 13 al 15, Pablo y sus amigos no se lanzaron de inmediato a evangelizar la ciudad. Cuando ellos llegan a ese lugar, no fueron luego y fueron a evangelizar. No. Y esto es lo importante que nosotros debemos de tener. Siempre en mente, siempre meditar en ello y buscar primero la guianza de Dios. Para cualquier cosa que vayamos a hacer. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Puede decir amén? Para lo que vayamos a hacer. Porque somos hijos de Dios y tenemos vamos a poner de parte de Dios una asignación cada uno de nosotros en este mundo, en esta tierra, que se debe llevar a cabo, que la debemos cumplir. Si no lo hacemos, vamos a entregar cuentas erróneas. Amén, hermanos. Todos queremos entregar buenas cuentas, amén. Cuando vemos allí, Pablo y sus amigos no se lanzaron de inmediato a evangelizar. Aunque sabían que Dios ya los había llevado allí, que Dios los quería tener ahí, sin ninguna duda, necesitaban descansar y orar, pedirle a Dios dirección, trazar un plan juntos para llevar a cabo la obra de Dios. Y no es suficiente saber a dónde quiere Dios que trabajemos. Lo importante es que tenemos que también saber cuándo y cómo quiere que lo hagamos. Amén. Y eso es bien importante. Porque como usted y yo sabemos, hay algunas personas, cristianos, vamos a ponerlo así, que a veces llegan a un lugar o llegan a una iglesia y dicen, Dios me trajo aquí. Y a veces no hay seguridad de eso específica. Y siguen sus propios deseos, su propia imaginación, su propio deseo nada más de hacer algo. Pero tenemos que ponernos a pensar, a meditar, a orar, a buscar la guianza de Dios si lo que vayamos a hacer o queremos hacer es de Dios. Amén, hermanos. Así que no solamente es cosa de irnos y tirarnos y, es que al fin y al cabo la Biblia nos mandó a predicar el evangelio, so vamos a ir allá donde están matando a la gente. Si Dios no te ha mandado ahí, no vayas. Ahora, si Dios te manda, pues ve. Hoy celebramos, como el segundo domingo del mes, tenemos el día especial, ¿no? Donde recogemos ofrendas para misiones y todo. Dios ha mandado misioneros y Dios les ha puesto en su corazón, Dios les ha revelado su voluntad para que ellos vayan y lo hagan. Pero si Dios no me ha llamado a un ministerio misionero, ¿para qué me meto? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Quiere que le diga cómo podemos entender y saber eso? ¿Quiere que le diga? En oración. En comunión con Dios, y el Espíritu Santo te hablará, te hará sentir
como Él solamente sabe comunicarse contigo, te hará hacer lo que Él quiere que hagas. Siempre y cuando estemos bajo su guianza. Amén, hermanos. No es suficiente, otra vez lo repito, no es suficiente saber a dónde quiere Dios que trabajemos. También debemos saber cuándo y cómo quiere que trabajemos. Es bien importante, porque Dios quiere que trabajemos. Cuando nosotros estábamos en California y el Señor nos mueve para Arizona, dije, ay, Señor, ¿al desierto? Yo no me voy a ir al desierto. Aquí está bonito, hasta la playa y todo bien bonito. Dije, no, ¿cómo que no? Era la voluntad de Dios. Bueno, Señor, nos venimos. Y al llegar aquí, hermano, lo primero que hicimos, Señor, yo no voy a hacer nada. Tú vas a abrir puertas, tú nos vas a guiar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por ahora lo que voy a hacer es trabajar y sacar adelante a mi familia. Ni idea tenía yo de que Dios me estaba trayendo aquí para levantar esta obra. Después de algunos años el Señor se manifiesta y empieza a hablar a nuestro corazón y nos empieza a dirigir y a enseñar y a decir, esto es lo que quiero que hagas, esto es lo que quiero que hagas. Y ahora es el tiempo. Wow. Por experiencia, no solamente por lo que la palabra nos dice también en mi vida, pero por experiencia se lo estoy comunicando, se lo estoy diciendo. Dios tiene un propósito con usted. Se lo vuelvo a repetir, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así es que Dios va a hacer dónde y le va a enseñar cómo y cuándo. Le dan gracias a Dios por eso. La población judía de Filipos, donde ellos llegaron, pudo haber sido muy pequeña. Porque como le hice énfasis en ciertas partes de lo que leímos, vemos que allí no había sinagoga o no había un lugar donde se reunieran como aquí nos reunimos, ¿verdad? En este templo. Ahí no lo había, sino que ¿a dónde se reunían? ¿Qué fue lo que les dije que hiciera énfasis en eso? Ya no se acuerdan. A la orilla del río. ¿Se acuerdan que lo leímos? Por lo tanto, vemos de que no había una sinagoga, no había un lugar donde se reunieran, sino solo un lugar de oración junto al río. Y eso aparentemente podía estar fuera de la ciudad o del pueblo. Amén, hermanos. Se requería que hubiera por lo menos 10 hombres, según lo que dice la historia y los escritos que hay por ahí, de lo que se necesitaba para poder tener una sinagoga, 10 hombres o más. Pablo había visto un hombre en su visión, a un macedonio, ¿verdad que sí? Así dice la Biblia. Que le decía, ven y ayúdanos. Y se encuentra con un grupo de mujeres. Amén, hermanos. Lo que vemos allí es que ministrando a un grupo de mujeres, él se encuentra en ese lugar que posiblemente podía haber dicho, bueno, Señor, a las mujeres, aquí, en este lugarcito, junto al río, ni sinagoga hay. A veces no tenemos que hacer de menos el lugar ni las personas donde Dios nos lleva a ministrar. ¿Está conmigo? Y eso ha sido la insignia de lo que caracteriza en parte nuestro ministerio. Nosotros, Señor, nos ha llevado lugares, hermanos, que hay, Señor. Cualquiera diría, no, ¿sabe qué? No, aquí yo no tengo nada que hacer, yo mejor me voy. Pero allí Dios se ha glorificado. Aleluya. Ahí Dios ha hecho cosas hermosas. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Eso es lo que Él quería. Muchos a veces anhelan lugar en el púlpito desde acá y estar hablando bonito, mucha gente y todo.
Pero no le gustaría ir a hablarle a alguien que se está quedando a dormir debajo de un puente. Por eso nuestra oración y nuestra comunión con Dios tiene que ser tan clara y específica cuando Él nos está revelando su voluntad. Cuando Él quiere que hagas lo que Él quiere que hagas. Amén, hermanos. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Cómo el apóstol fue dirigido juntamente con los que andaban con Él a hacer la voluntad de Dios. No lo que ellos imaginaran, lo que ellos creían, lo que ellos podían. No, la voluntad de Dios. Se encuentra ahí el hombre ministrando a un grupo de mujeres. Los rabinos de aquel tiempo, ¿saben qué es lo que decían? Habían rabinos, según lo que cuentan en la historia, en los escritos seculares, dicen que es mejor que las palabras de Dios sean quemadas antes de entregárselas a las mujeres. Wow. Rabinos de ese tiempo. Pero esa no era la filosofía de Pablo, eso no era lo que caracterizaba a Pablo. Pablo hacía lo que Dios le mandaba hacer, aunque no le gustara tal vez. Aunque le dijo el Señor, ¿sabes qué? Para allá no vas a ir, pero yo quiero ir para allá. No, para allá no vas a ir, te lo prohíbo. A lo mejor hasta se ha de haber molestado un poquito, ¿verdad? A lo mejor se ha de haber desilusionado un poquito, ya se había hecho ideas a lo mejor de dónde y cómo iba a andar ministrando allá en Asia, pero le dice el Señor, no, ahí no vas a ir. Y le traza a otro lugar y la manda con un grupo de mujeres a la orilla de un río. Aleluya. Pablo creyó que iba a ir a Asia, a entrar a los templos, a andar predicándole a los hombres allá. Pero no, Dios tiene otros planes. Y por muy grandes o muy pequeños o muy sencillos que sean, es la voluntad de Dios la que se tiene que cumplir, nos guste o no. Así es que tenemos que tener bien en cuenta esto. Él había sido obediente y el Señor había ido antes para preparar un camino. Qué tremendo. Porque Dios tenía planes. Dios escucha las oraciones de los que se acercan a Él con humildad. Los que se humillan delante de Dios reconociendo que lo necesitan. Dios escucha sus oraciones. Que no es cristiano, Dios escucha un corazón contrito y humillado. No dice si es o no cristiano. Amén. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y aquí nosotros estamos viendo de que Lidia adoraba a Dios. Era una gentil y adoraba a Dios. Era una próspera mujer de Tiatira, dice. ¿Se acuerda que le dice énfasis de dónde era? Tiatira. Era una ciudad renombrada por su tintura de púrpura. Y probablemente estaba a cargo de una sucursal ella allí en Filipos. Y Dios la llevó todo ese camino hasta Grecia para que pudiera oír el evangelio y convertirse a Cristo. Él organizó el encuentro de esta mujer con Pablo. Dice, qué cosa. Porque Dios de seguro había escuchado las oraciones de ella. Y dijo, voy a llevar, espérate Pablo, todavía no vas a ir ahí. Voy a responder al clamor de esta mujer. Aleluya. Y tú vas a ser el medio por el cual va a conocer el camino de la salvación. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por eso? Oiga, hermano, Dios está tan interesado en nosotros que no le interesa si son cosas grandes o chicas las que se tienen que hacer. Él solamente ve un corazón contrito y humillado para hacer grandes cosas. Aleluya. Y lo dejó escrito, y no solamente en la Biblia, pero aún en los anales de la historia se encuentran párrafos donde nos vemos que cómo sucedieron estas cosas.
Todo para la gloria de Dios. Todo para que se vea que Dios no solamente está con aquellos de mucho portento, de mucha opulencia. No, también con los mansos y humildes. Yo creo que más con ellos. So Pablo le habló la palabra. Hechos 16:14. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Qué dice ahí? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Ella ya adoraba a Dios, pero no se había convertido a Cristo. ¿Se da cuenta? Necesitaba oír las buenas nuevas de salvación a través del sacrificio de Cristo. Y por ella y su familia, Dios le prohíbe a Pablo ir para Asia. Le dice: no, te vas a ir allá a la ribera de un río y allí vas a predicar. Aleluya. No crea que Dios no escucha sus oraciones. Dios escucha tu oración por muy humilde que sea, por muy pequeña que sea, por poca elocuencia que tenga, Dios la escucha. Y va a hacer cualquier cosa, hasta mover uno de los más grandes siervos de Él para ir y llevarte lo que necesitas. Aleluya. Y escuchó bien lo que dije, ¿verdad? No lo que quiere, lo que necesita. Aleluya. Dios es grande, hermanos. Una conversión personal necesitaba Lidia. Ella adoraba a Dios, pero yo creo que no lo conocía bien. No sabía que había que hacer una confesión de entrega. No conocía tal vez bien claro, no tenía el sacrificio de Cristo en la cruz. Y por eso envía a uno de los mejores evangelistas para que le predique. Qué hermoso, hermanos. Hoy usted puede convertirse en el mejor evangelista para alguien en esta ciudad. Porque usted conoce el evangelio, usted conoce de Cristo, usted es salvo. ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que llevar este mensaje. Y no importa si la va a llevar debajo de un puente, a la orilla de un río, no importa, ¿verdad que no importa? Porque Dios quiere glorificarse en otras vidas y te quiere usar a ti. En aquel tiempo empezaba la propagación del evangelio y por eso usó a los discípulos, a los apóstoles, y después de ellos siguieron los demás que aprendieron, que supieron y fueron llenos del Espíritu Santo también, para llevar el mensaje a todo aquel que lo necesitara, a todo aquel manso y humilde de corazón que aceptara a Cristo. Y Dios le abrió el corazón a la mujer. En otras palabras, le abrió el entendimiento, porque ella ya adoraba a Dios. Le abrió el entendimiento para entender el mensaje de Pablo de Cristo, del santo evangelio, de la salvación, aleluya, y no por obras, sino por fe. Tienes que creer en Jesús, que Él murió por ti. Wow. Dios le abrió el corazón a la verdad de ella. Ella creyó y fue salva, así dice la Biblia. Y no solamente ella, pero su familia se identificó con Cristo al bautizarse e insistió en que los misioneros, en este caso, se quedaran en su casa. Tan agradecida estaba, había sentido el toque, el cambio en su vida, que decía: no los puedo dejar ir, ustedes me tienen que hablar más de esto. Quédense en mi casa, no se vayan. Y Pablo no quería. Pablo a lo mejor creía de que Dios ya había cumplido la obra allí y se tenía que ir. Toda la familia ya se había convertido. Así que fue una buena oportunidad para que Pablo y sus compañeros enseñaran, oiga bien, la palabra y establecieran allí una iglesia local. Aleluya.
¿A la orilla de un río, pastor? Sí, a la orilla de un río, ahí empezó. ¿Dónde empezó Iberoamérica? En una casita chiquita por allá. ¿Quién vive? La buena oportunidad Dios te la va a brindar cuando menos te lo esperas, para que tú lleves el mensaje de salvación, para que tú le prediques a aquellos que Dios quiere que sean salvos. Amén. Y eso es a toda criatura. Establecieron una iglesia local. Ahora, vean, leamos ahora el verso 31 de Hechos 16. No debemos concluir que debido a que Dios abrió el corazón, porque esto es bien importante decirlo, Dios abrió el corazón de Lidia para que ella se convirtiera. ¿Ok? Escuchó con atención la palabra. Tú no quiere decir ahí de que porque Dios le abrió el corazón ya se convirtió. No, ella puso atención. No fue una mujer arrepentida pasiva, sino que ella puso atención. Ella estuvo metida en lo que Pablo le estaba explicando y le estaba enseñando, y puso todo su entendimiento en ello para que el Cristo de la gloria se le fuera revelado. Me estoy explicando, hermanos. Escuchó con atención la palabra, y esa palabra es la que lleva al pecador a los pies de Cristo. Compárenlo con Juan capítulo 5, verso 24. Esa es la palabra que llega al corazón del pecador y lo lleva a los pies de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Él ordena y se hace. Él ordenó la salvación de Lidia y se llevó a cabo. También dispuso los medios para ese fin. El testimonio que Pablo dio de Jesucristo era el medio. Y esa es la hermosa ilustración que vemos también, como Pablo lo explica en 2 Tesalonicenses, también capítulo 2, versos 13 en adelante. ¿Sabía usted que Dios abre puertas? Dios abre puertas. Dice la Biblia que cuando Él abre, nadie cierra, y que cuando Él cierra, nadie abre. Dios abre puertas también para que la gente sea salva, para que la gente le conozca, para la bendición de cada uno de aquellos que Dios quiere bendecir. Dios abrirá las puertas. En cuanto a los perdidos, son salvos. Satanás empieza a obstaculizar la obra. Cuando Dios quiere hacer una obra tremenda, yo no sé, pero el diablo se las huele. ¿A poco no? Ya va a empezar a trabajar. Nosotros debemos poner atención aquí, porque cuando Dios ha dado una visión, esta se va a cumplir, como le dije, paso a paso, a su tiempo y a su momento y en su lugar. Se va a cumplir. Amén, hermanos. Mientras Pablo y su equipo iban regularmente al lugar de oración, fíjese bien, y esto fue lo que hace ratito mencioné un poco, diciendo que hay cosas que los cristianos pueden hacer que parecen buenas, pero no son realmente la voluntad de Dios. Y ese es un ejemplo. Por eso en la palabra encontramos estas cosas, y a veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué Dios dejó esto ahí? Dice la Biblia de que cuando ellos andaban predicando, Satanás empieza a obstaculizar la obra. Y en este caso dice que una muchacha endemoniada que había enriquecido a sus dueños de una manera, usted sabe, de adivinación, ahí lo dice la Biblia. Mientras Pablo y su equipo iban regularmente a la oración, dice, para seguir testificando a los perdidos, a los que estaban ahí, a los que se reunían, esta mujer venía gritando detrás de ellos, sin parar. Todos los días dice que lo hacía. ¿Cuántos lo leyeron conmigo? Estos hombres son los siervos del Dios Altísimo, les decía ella, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Usted cree que Dios necesita
gente endemoniada para predicar a Cristo? I don't think so. Yo no creo que necesite. Yo no lo creo. Y todos los días lo hacía hasta que hoy se llega el día y la hora. Diga conmigo, el día y la hora se llega. Todos los días venía detrás de ellos, y decía lo mismo. La Biblia le dice, y lo acabamos de leer. Y que de repente dice Pablo, ya Señor, ya. Yo creo que el Señor le dijo, sí, ya, sácaselo. Échalo fuera. Y dice, castió tanto a Pablo que se dio la vuelta y reprendió al demonio para que saliera de la muchacha. Pablo no quería que ni el evangelio ni el nombre de Dios fueran promovidos por un demonio, por un esclavo de Satanás. Así que echa fuera al demonio. Después de todo, Satanás puede decir la verdad. Y una verdad a medias. O puede decir la verdad y después mentir. El diablo es muy astuto en hacer esas cosas. Amén, hermanos. Y los que no son salvos no sabrían la diferencia. ¿Por qué? Porque no conocen, no saben. Por eso el enemigo los engaña. Dios nos revela la estrategia de Satanás en esta parte. Algo que parece bueno en realidad no lo es. Parecía bueno que la muchacha viniera diciendo, ay, estos son siervos del Altísimo que los anuncian el camino a la salvación, ¿cierto? Parece bueno, pero no lo era. Así es como el diablo engaña a mucha gente, haciéndole ver cosas que parecen buenas, pero al final, Por eso la Biblia nos dice a nosotros de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de perdición. Nadie lo sabía, ¿verdad? Nadie dijo amén. Ahí está en la Biblia, hermano. Los dueños no tenían ningún interés en que la muchacha tuviera una vida buena o sana. No les importaba. Solo les interesaban las ganancias que ella les daba. Y ahora esas ganancias habían sido destruidas. El medio había sido quitado. Había desaparecido la forma de cómo ellos podían enriquecerse más. Esto, hermano, nos hace ver muchas cosas. Su único recurso era la ley romana de ellos. Miren cómo el diablo trabaja. Primero manda a este endemoniado que vaya, endemoniada, o el demonio, mejor dicho, que la llevara para que fuera anunciando detrás de ellos eso, lo que iba diciendo. ¿Por qué? Ya sabía de que Pablo, siervo de Dios, podía reprender al demonio y salir. ¿Qué es lo que iba a pasar? El diablo es astuto y sabía de que los dueños de esas ganancias se iban a poner al brinco, como decimos, ¿verdad? Iban a decir, no, iban a acusar a los apóstoles de lo que andaban haciendo. Y fue lo que hicieron. Esa es la estrategia del diablo. Cómo él podía parar a los discípulos y especialmente a Pablo, meterlos en la cárcel para que dejaran de predicar. ¿Se da cuenta de la estrategia del diablo? Voy a hacer que esta endemoniada vaya, que este demonio vaya detrás de ellos, que los reprenda, y así las ganancias de aquellos van a ser afectadas. Entonces aquellos se van a enojar y van a venir en contra de ellos. Y es la estrategia del diablo. Y así de muchas maneras trabaja en contra nuestra. Por eso la Biblia dice que debemos estar siempre ayunando, orando, vigilando, porque tenemos que conocer las maquinaciones del diablo para hacerle frente. Pero el diablo estaba equivocado, porque el que conoce todas las cosas es Dios. El que conoce el pasado, el presente y el futuro es Dios. El que conoce todo lo que viene es Dios. El que conoce mejor al diablo es Dios. A él no lo agarran desprevenido, hermanos. Dios conoce todo. ¡Aleluya!
Y no, esta religión que vienen predicando esto no es buena, está desaprobada para nosotros que somos romanos, decían. Y le echaron a la ley a Pablo, ¿verdad que sí? Llegaron, los agarraron y luego los metieron a la cárcel, los azotaron. Querían detenerlos. El diablo quería pararlos para que no predicaran. Pero como Dios ya sabe, Dios sabía dónde Pablo había nacido. Dios sabía exactamente lo que Pablo, hermanos, era. Y él era ciudadano romano. Pero ahí le falló al diablo. Porque cuando vienen y les hacen, les dice, les es lícito a usted. Por eso, mire, Pablo después no agarró y dijo, yo no me voy a ir. Fíjese la inteligencia, fíjese la iluminación del Espíritu Santo a los siervos de Dios cuando quieren servir a Dios, cuando realmente están en la voluntad de Dios. Otro hubiera sido, ay, qué bueno que nos dejaron ir, vámonos, patitas, ¿para qué las quiero, verdad? Pero Pablo, ¿qué dijo? No, espérate tantito. Después que nos azotan, nos meten a la cárcel y nos ofenden de esta manera, nada más nos van a mandar así por así. No. Aleluya. Dijo, no. Esto no va a ser así. Precipitadamente vinieron y no investigaron el asunto por completo. Ese descuido más tarde podría una situación embarazosa. Y es maravilloso, diga, es maravilloso cómo Dios nos revela las tácticas del enemigo. Y Dios permite esas cosas porque Él conoce bien lo que pasará, como ya dije, en el futuro próximo. Él sabe como el futuro a largo plazo, Él lo sabe a corto plazo. Él lo conoce, Él sabe. ¿Cuántos dicen amén? Él lo conoce. Así es que Él está allí y está haciendo eso. Está llevando a cabo su obra. ¿Por qué Pablo y Silas no apelaron a la ciudadanía romana cuando fueron arrestados? Usted lo puede leer ahí en el capítulo 22, verso 25 al 29. Verso 25, capítulo 25, verso 11. Tal vez no hubo tiempo, o quizá Pablo estaba guardando esa debajo de la manga. Dijo, esto me va a servir, soy ciudadano romano, esto me va a servir. Y no dijo nada para ver hasta dónde podían llegar, hasta cuando fuera el tiempo preciso para usarlo, la sabiduría que Dios da a sus siervos. Y en lugar de quejarse o clamar a Dios para que los castigara a sus enemigos, ¿qué hicieron? Se pusieron a orar. ¿Cuántos de ustedes les han predicado mucho acerca de que Pablo y Silas cantaban a medianoche, verdad? Pero estamos viendo todo el contexto ahora, ¿verdad? Y nos estamos dando la idea exacta de cómo Dios obra en aquellos que Él quiere usar. Puede que te metan a la cárcel, puede que te den de varazos, puede que te estén ofendiendo y todo, pero hay un propósito al final que Dios se quiere glorificar. Hay un propósito que no va a ser solamente para mi bien, sino para muchos otros que Dios quiere bendecir. Por eso dice que somos vasos que Dios quiere usar. Instrumentos en las manos de Dios. ¿Me escuchó? Instrumentos en las manos de Dios. Y hay instrumentos, hermanos, en las manos de los artistas, de los que hacen esculturas, de los que hacen mecánica, que a veces las herramientas que ocupan las dañan por el uso, ¿cierto o no? A veces a nosotros nos puede que nos den, así como a Pablo, que les quiten la ropa y les den latigazos y todo, los van a dañar un poquito, pero al final se va a lograr el propósito, porque eso es lo que Dios ya estableció. Ellos no se andaban quejando, no andaban clamando a Dios así, ay Señor, mira, como lo hizo Juan, ¿verdad? ¿Quieres que mande a fuego, que descienda al cielo y los consuma? Cuando eran sus discípulos, cuando andaban, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Y no, Dios les dice, no, el que es por nosotros, el que no es con nosotros, por nosotros es, ¿verdad que sí? Amén. Nosotros podemos ver eso. A la medianoche no es el mejor momento para
estar cantando, estar dando conciertos, ¿verdad? Especialmente si hay otros allí que te pueden estar callando, te puedes meter en problemas también. Por eso la Biblia dice de que ellos, Pablo y Silas, a medianoche cantaban cánticos al Señor y habían otros ahí que los estaban oyendo. No les importó, ellos querían glorificar el nombre del Señor. Ellos estaban acostumbrados a alabar a Dios en todo momento. Aleluya, ¿cuántos dicen amén? Igual que usted, igual que yo, ¿verdad? En todo momento alabamos a Dios. Gracias, Señor, por esta tribulación que estamos pasando, ¿sí? Debemos aprender a ser siervos y siervas de Dios. Realmente, no solo esperar cosas buenas, tiempos buenos, como dice la palabra de Dios nada más. No, vienen cosas difíciles, momentos en los que tu fe va a ser probada, momentos en los que usted tiene que sufrir algo para que otro agarre bendición. Hello. Somos instrumentos de Dios. Y no quiere decir eso de que todo el tiempo va a ser color de rosa. No, van a haber tiempos difíciles, duros. Pero si somos y continuamos en oración, personas que oran, que tienen comunión con Dios, que siempre confiamos en Él, siempre nos dará la victoria. Bendito sea su nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al Rey de Reyes? Oh, bendito sea su nombre. Cualquiera puede cantar en el día, cualquiera puede venir el domingo y cantarle al Señor, ¿verdad? A la iglesia. Pero en esos tiempos difíciles, especialmente en la noche, cuando no puedes dormir, el Señor quiere hablar contigo, no te levantas luego a adorarle, a cantarle, ¿verdad que no? Ay, Señor, yo quiero dormir, ¿no? Pero ellos lo hicieron y ¿sabe qué? Ahí se manifestó el poder de Dios. Hubo un terremoto, dice, y los cimientos se temblaron y las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas cayeron. Gloria a Dios. Y aquel que se le metió el espíritu de suicidio, dijo se iba a matar, sacó la espada y se iba a matar porque creyó que todos se habían ido. Porque eso es lo que le pasaba a los carceleros. Si se les escapaban los presos que estaban a su cuidado, lo que les habían condenado a ellos, el carcelero iba a pagar. Y allí habían otros, aparte de Pablo y Silas, que estaban condenados en la cárcel y que segurito eran condenas de muerte. Por eso él dijo, no, aquí ya estuvo, se fueron todos, ahora me va a tocar morir a mí, pero se iba a matar él. Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos nosotros, no te mates, no te hagas nada, aquí estamos. Y va y le predica, y va y le dice, ¿sabes qué? No te mates, porque esta es la voluntad de Dios. Este terremoto, lo que has visto, es el poder de Dios manifestándose para hacerse, revelarse a ti, para hacerte sentir que Él está contigo, que Él quiere salvarte a ti y a tu casa. Aleluya. Y sabemos el final. Dice que ellos fueron salvos. El carcelero estaba preso, no Pablo. Pablo era más libre que el carcelero. Y Pablo no solamente le salvó la vida al hombre, sino que le enseñó la vida eterna en Cristo. No solamente le salvó la vida ahí, sino que lo llevó por el camino a la vida eterna. Aleluya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le dijo. Nada más. Cree en Jesucristo y serás salvo tú. Y te aseguro que si tú eres salvo, les vas a predicar, vas a dar el motivo para que tus familiares encuentren y escuchen a Cristo y van a ser salvos también. Wow. No era de que porque Él era la cabeza del hogar ya todos iban a ser salvos porque Él fue salvo. No, cada quien tiene que hacer su propia decisión por Cristo. Amén, hermanos. Los funcionarios de la ciudad sabían que no tenían un caso convincente contra Pablo y Silas y los soltaron. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a dejarlos ir. Porque no hay nada realmente para condenarlos. Así que enviaron al carcelero la palabra, suéltalos, déjalos ir. Y Pablo dijo, ¿por qué? No se fueron rápidamente, dijeron no. Un deseo de dar protección y respeto a la iglesia. Eso es lo que andaba buscando Pablo. Dijo, no, aquí nos van a respetar, somos hijos del Altísimo.
Y no solamente nos van a sacar así nada más por así. Y dice la Biblia que llegaron y disculpándose les dijeron, ¿pueden salir por favor? ¿Quién vive? Aleluya. Póngase de pie esta tarde. Aunque el registro que vemos en la palabra del Señor no dice que los magistrados oficialmente o públicamente hayan pedido disculpas, sí indica que con todo respeto se acercaron a Pablo y a Silas, los escoltaron, tal vez, para que salieran de la prisión y cortésmente les dijeron que se fueran de la ciudad. Por favor, abandonen la ciudad. Pero dice la Biblia que ambos, los dos, se quedaron allí en Filipo lo suficiente como para visitar a los nuevos creyentes y animarlos en el Señor. Hermanos, al repasar ese capítulo de Hechos, puedes ver que la obra del Señor progresa a través de las dificultades. La obra del Señor progresa a pesar de que se vea todo lo contrario. Aunque las cosas se vean tan difíciles, Dios tiene un propósito. No porque todo va a ir como viento en popa, todo bonito es porque todo está bien, no. A veces cuando las cosas van así es porque a veces no están bien. Porque no están agradando a Dios y no están agradando a alguien más. ¿Quién vive? Por eso le digo a Dios que nosotros realmente, cuando estamos realmente en el camino de Dios, todos los que estamos aquí somos fieles a Dios pensando de la misma manera. No importa cuántos seamos, si somos miles, si somos cientos o decenas, nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo? Aleluya, ¿cuántos le están esperando? A veces, hermanos, los obreros tienen problemas entre sí. Hay problemas. Otras veces los problemas vienen de afuera. También vale la pena notar que no todo pecador acude a Cristo exactamente de la misma manera. Por eso hemos visto estos diferentes ejemplos de personas que vinieron a Cristo. Timoteo fue salvo por la influencia de su madre y de su abuela. Lidia se convirtió mediante una tranquila conversión con Pablo. Allí estaban platicando a la orilla del río. Y le predicó a Cristo. Y no fue salva solo ella, también su casa. Se bautizaron, dice. La conversión del carcelero fue más dramática. Hasta un terremoto tuvo el Señor que llevar a cabo ahí. Pero fue salvo, había propósito. No todos se van a convertir de la misma manera, hermanos. Algunos van a ser de una manera más pasiva, otros van a ser dramáticas. Pero de que Dios va a cumplir su propósito con cualquiera que Él ya conoce su corazón, lo va a hacer. En un momento potencialmente este carcelero era un suicida. Pero en el momento siguiente era hijo de Dios. Aleluya. Qué tremendo. Personas diferentes con diferentes experiencias, pero sin embargo todas cambiaron por la palabra de gracia dada por Dios a través de sus siervos. Otras como ellas estaban esperando que se les dé un sencillo plan divino de salvación. Hoy en día nosotros podemos ser esos vasos que Dios va a usar para que otros conozcan el camino de la salvación. ¿Estás tú dispuesto a hacer ese vaso? Que el que se atraviese en tu camino le hablará de Cristo. Que no importa de que te vean mal. Cristo dijo, si te pegan en una mejilla, devuélveles la otra. Amén. Espero que en esta tarde hayamos aprendido algo. Espero que en esta tarde, hermanos, nos ayude a nosotros a crecer más para que en este año podamos discernir mejor y buscar mejor la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere conmigo? Que solamente porque me invitaron a la iglesia voy a venir a la iglesia y voy a cantar y me voy a sentir bien. No, hay un propósito de Dios en cada uno. Dios quiere usarte, no sé yo dónde, pero Él sí sabe bien dónde y con quién y en qué tiempo.
Mientras eso llega, prepárate. Mientras eso llega, llénate de Él, llénate de la palabra. Para que cuando llegue el tiempo que Él te va a usar, estés listo, preparado. Si Él quiere que pases por el valle de sombra, vas a pasar. ¿Ok? Y fíjese lo que dice eso, vas a pasar, no dice te vas a quedar ahí, vas a pasar. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Así lo dijo el salmista, aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. El que todo lo puede, el que las tinieblas las convierte en luz. Antes le dan un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Eterno Dios, te doy gracias por esta congregación, por esta iglesia. Te doy gracias por aquellos que están, los que están llegando y los que van a venir, Señor. Yo sé que tú estás obrando. Yo sé que muchas de las veces nuestros ojos no ven lo que nuestro corazón desea. Pero debemos entender, Señor, de que es tu obra. De que tú eres el que obra en cada mente y corazón. Que tú estás llevando a cabo y que tú no dejas caer a nadie en vergüenza. Aquellos que realmente te sirven, aquellos que realmente te aman. Pero tú les das victoria y tú haces justicia y tú levantarás nuestra cabeza porque tú eres nuestra bandera. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, ayúdanos a hacer luz donde hay tinieblas. Especialmente en estos últimos días que estamos viviendo antes de que el fin llegue, Señor. Ayúdanos a llevar el verdadero evangelio y ser fieles a lo que tú nos has mandado. Que siempre veamos, Padre Celestial, el hacer tu voluntad y no la nuestra. Todo te lo pido en el nombre de Jesús y que tu Espíritu Santo nos capacite para toda buena obra. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti. Gracias te doy, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén.